Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. El día de hoy quiero hablarles del polémico partido entre la selección de Perú y la selección argentina en el Mundial de 1978. Por fin, la justa mundialista volvía al Cono Sur y era recibida por la República Argentina, quizá uno de los países donde se vive con mayor pasión este deporte. En aquellos días, en el país sudamericano se vivía bajo la dictadura de Rafael Videla. Este era un tema que preocupaba a la FIFA, pero después de algunos meses de análisis se decidió dar luz verde al campeonato. Previo al inicio del mismo, había dos noticias que acaparaban las portadas de los periódicos. La primera era que el técnico argentino César Luis Menotti había dejado fuera de la lista a la nueva joya del fútbol argentino, un tal Diego Armando Maradona. Y la segunda historia giraba alrededor de la dictadura, y es que la prensa internacional decía que Rafael Videla quería validar su gobierno ante el mundo por medio del fútbol. Para el Mundial argentino se decidió hacer un formato distinto. En la primera ronda se harían 4 grupos con 4 selecciones cada uno. Los 2 mejores de cada grupo pasarían a la segunda ronda. Ahí se realizarían nuevamente grupos, serían 2, integrados por 4 selecciones. Los 2 ganadores de estos 2 grupos pasarían y jugarían la final de la Copa del Mundo. La selección argentina quedaba instalada en el subgrupo B, al lado de Polonia, Brasil y los peruanos. En su primer partido, la selección albiceleste lograba vencer a su similar de Polonia por 2-0. Su segundo partido fue en contra de los amazónicos, donde solo lograron sacar un empate a ceros. Su pase a la final dependía del resultado de su tercer partido, que era contra los peruanos, y necesitaban sacar mínimo una ventaja de 4 goles. Así es que el 21 de junio de 1978, en el Gigante de Arroyito, estadio que pertenece al Club Rosario Central, se llevó a cabo el tercer juego de la selección argentina. Durante el primer tiempo, ambos equipos estuvieron cerca de abrir el marcador, pero no se veía superioridad marcada por ninguna de las dos selecciones. Al finalizar esos primeros 45 minutos, el marcador nos decía que Argentina estaba 2-0 sobre los incas. Pero para el segundo tiempo fue donde vino la hecatombe. Al finalizar los 90 minutos, Argentina se levantaba con la victoria con un marcador de 6-0. Sí, los argentinos habían logrado hacer 2 goles más de los 4 que necesitaban. Y con esto acceder a la final de la Copa del Mundo, donde se enfrentaron a los holandeses. El resultado, Daniel Alberto Pasarela cargaba el trofeo que los acreditaba como los campeones del mundo. Pero no todo fue felicidad para los argentinos. La prensa internacional centraba sus miradas en lo sospechoso que había sido la manera en que habían accedido a la final de la Copa del Mundo. Algunos periodistas investigaron y se logró saber que el portero peruano de aquella noche en el Gigante de Arroyito, Ramón Quiroga, era argentino de nacimiento. También se tuvo información de que Rodolfo Manso, defensa central y figura de aquella selección peruana, horas previas al enfrentamiento en contra del albiceleste, había firmado un jugoso contrato que lo ligaba al club argentino Vélez Sarsfield. Algunos futbolistas peruanos afirmaron que previo al inicio del partido, el dictador Rafael Videla había bajado a su vestuario con el pretexto de saludarlos, pero que ya dentro del mismo les había leído un comunicado donde hablaba de la hermandad entre ambas naciones. Con esto les hacía entender que quien debía salir victorioso aquella noche del Gigante de Arroyito era la selección argentina. Lo que es cierto es que el gobierno peruano de aquel entonces era afín con el gobierno argentino y que el hijo del presidente del Perú era el jefe de la delegación de su país durante aquel mundial. El escritor David Yallow años después escribió un libro que nombró Cómo se robaron el juego,
donde narra que Perú entregó el partido por un acuerdo entre la Junta Militar Argentina y la peruana, donde la primera quedó en donar contenedores llenos de trigo al país peruano, hecho que se encuentra documentado. Han pasado muchos años y nunca se ha logrado encontrar culpable al portero Ramón Quiroga de permitir de manera deliberada que los argentinos anotaran esos 6 goles. Jamás se ha tenido evidencia de que el dictador Rafael Videla haya entrado al camerín de los peruanos. De lo único que se tiene información es que Argentina entregó contenedores de trigo a los peruanos. Para el fútbol peruano fue una noche triste. Desde entonces ellos lo llaman el partido de la vergüenza. Para la selección argentina existen dudas y cuestionamientos de cómo fue que accedieron a aquella final de la Copa del Mundo. Pero no olvidemos que ya instalados en aquel último partido del certamen, lograron vencer a la poderosa selección holandesa comandada por Johan Cruyff. Si eres de los que en este punto sigue viendo este video, muchas gracias. No olvides dar manita arriba y si no lo has hecho, por favor suscríbete. Hasta luego.